Alejandro avanzaba con pasos medidos, esquivando raíces de un grosor imposible de describir con palabras. La luz parpadeante de su linterna artesanal apenas servía para distinguir formas en la bruma pegajosa de la jungla alienígena. Llevaba 3 días atrapado en ese maldito planeta minero después del derrumbe en el túnel de extracción, sobreviviendo con raciones caducadas y bebiendo el rocío acumulado sobre hojas gigantes. Cada crujido de rama, cada sombra, lo mantenía alerta. Pero nada lo preparó para aquel sonido, profundo como un tambor bajo tierra, una respiración lenta, pesada, cargada de un rumor salvaje. Detuvo el paso, contuvo su propio aliento y agudizó el oído. No era un eco mecánico de las máquinas abandonadas ni el siseo de insectos depredadores. Era algo vivo, algo enorme. Apretó la barra metálica que había improvisado como lanza. Dio un paso más y apartó unos helechos que parecían tener voluntad propia. Lo que encontró detrás congeló su sangre. 2 ojos como brasas líquidas lo observaban desde un claro natural, apenas iluminado por hongos bioluminiscentes adheridos a la corteza de árboles retorcidos. Esos ojos estaban demasiado altos. Su mente tardó segundos en comprender la silueta. Primero distinguió piernas como columnas, luego un torso amplio y cubierto de placas óseas irregulares, y finalmente un rostro que parecía humanoide, pero atravesado por cicatrices y filamentos de un metal que vibraba débilmente con cada exhalación. No era un monstruo ciego ni una máquina abandonada. Era una mujer. Una hembra de una raza que no figuraba en ningún informe de la corporación minera. Alejandro tragó saliva tan fuerte que sintió un dolor seco en la garganta. Ella gruñó, un sonido que retumbó en el suelo húmedo. Sus ojos parpadearon lentamente, como si evaluara si él valía la pena para ser devorado o ignorado. Alejandro dio un paso atrás, sintió que sus botas se hundían en el barro. Ella avanzó, un solo paso suyo desplazó media tonelada de tierra y raíces. El temblor le sacudió la columna vertebral. El impulso de correr lo golpeó tarde. Cuando quiso girarse, una mano gigantesca, de dedos largos terminados en garras oscuras, se cerró a escasos centímetros de su pecho. Ella no lo tocó todavía, pero el aire caliente que emanaba de sus poros lo envolvió. Pudo olerla, un aroma a corteza húmeda mezclado con algo metálico, como sangre vieja y hierro fundido. Humano, rugió ella, sus labios agrietados pronunciaron la palabra como si le costara recordar el idioma. Pequeño humano. La linterna tembló en su mano. La batería murió en un parpadeo, y la penumbra lo devoró junto con el aliento de la gigante. Alejandro, atrapado entre la curiosidad y el terror, levantó la barra de hierro, sabiendo que era inútil. Pero antes de intentar defenderse, la mujer se inclinó, sus ojos casi a la altura de su cara. Sus pupilas parecían un mar hirviendo. Entre dientes desiguales y colmillos que rozaron su frente, ella olfateó con una lentitud casi íntima. Cada exhalación lo empapaba de calor y una electricidad estática que le erizó cada vello de la nuca. ¿No corres?, dijo, con un leve ronroneo grave, casi divertido. Alejandro no pudo responder. Un pensamiento irracional cruzó su mente. Si moría ahí, al menos sería por algo tan brutal y magnífico que nadie podría imaginarlo en la tierra. Un simple humano, cara a cara con un coloso vivo, una diosa salvaje que apenas estaba despertando de quién sabe qué encierro. La mano de la gigante finalmente lo rozó. Un dedo enorme se posó en su clavícula y presionó apenas, lo suficiente para recordarle que podía partirlo en dos con un leve empujón. Sin embargo, no lo hizo. Sus ojos ardieron con una chispa de reconocimiento, de hambre, sí, pero no solo carnal. Algo más profundo, algo que Alejandro aún no entendía. Y entonces, mientras el bosque se estremecía con el murmullo de la vida nocturna, Alejandro comprendió que su papel había cambiado. No era un minero perdido. No era un prisionero. Ni siquiera era una presa. A partir de ese momento, para esa bestia femenina, era suyo. Y resistirse sería tan inútil como intentar apagar el sol con un soplo. Alejandro no recordaba haber sentido un silencio tan espeso como el que siguió a la caricia de ese dedo gigantesco. Ni siquiera las criaturas que chillaban entre la maleza se atrevieron a interrumpir la tensión eléctrica que vibraba entre ellos dos. La mujer, si es que podía llamarla así, bajó su rostro aún más. El cabello plateado, enmarañado y húmedo, cayó como una cortina de raíces sobre sus hombros, rozando el pecho de Alejandro. Un hormigueo helado le recorrió la espina dorsal. La respiración de ella lo envolvía, cálida, casi pesada. Cada vez que aspiraba, parecía estar estudiando cada gota de miedo y sudor que él derramaba sin control. Alejandro sintió el pulso saltarle en el cuello. Su lanza improvisada,
ridícula ante semejante criatura, colgaba de su mano sin fuerza. Intentó balbucear alguna palabra, quizá una súplica o una mentira tranquilizadora. Pero cuando abrió la boca, ella soltó un gruñido tan grave que le hizo vibrar los huesos de la mandíbula. Pequeño humano. Su lengua, oscura y bifurcada, pasó apenas entre sus colmillos, saboreando cada sílaba. ¿Te escondías? Alejandro negó con la cabeza. No era del todo mentira. No se había escondido, estaba intentando sobrevivir, cavando un túnel de salida de la mina derrumbada, cuando escuchó su rugido. Y algo dentro de él, algo que todavía no entendía, lo había empujado a seguirlo en lugar de huir. Ella soltó una risa breve, gutural, áspera como un trueno apagado. Su mano descendió lentamente, garras retraídas, y de pronto lo levantó por la chaqueta como quien alza a un cachorro. El mundo giró de pronto. Alejandro sintió el vértigo de quedar suspendido a más de 2 metros del suelo, colgando de un solo puño inmenso. Los ojos de ella lo devoraban. No había ira ciega, como había temido al principio. Había curiosidad. Un destello de reconocimiento. Y debajo de todo eso, una posesión que le quemaba la piel. Te vi, dijo ella, voz ronca, acercándolo más a su rostro. Alejandro podía distinguir líneas de cicatrices abiertas entre la armadura natural que protegía su pecho y hombros. Te escuché. Pequeño, valiente. No corres. Él respiró hondo, como si buscara coraje en el oxígeno podrido de la selva. Su voz salió temblorosa, pero entera. No voy a hacerte daño. No puedo. Solo quiero salir de aquí. La gigante entrecerró los ojos. Sus pupilas se estrecharon, finas como filos de obsidiana. Alejandro sintió un tirón seco en la espalda cuando ella lo giró, observándolo de pies a cabeza como quien evalúa la resistencia de un juguete nuevo. Sus dedos, rugosos como troncos, se posaron en su cintura y lo bajaron hasta dejarlo de pie, pegado a su muslo. El calor que emanaba de esa carne dura le quemaba las rodillas. Sin apartar su mano, la criatura hundió la nariz en su cuello. Aspiró hondo, lento, rozándolo con la punta áspera de sus colmillos. Un temblor lo sacudió cuando sintió su lengua, áspera como lija húmeda, saborearle la clavícula expuesta. Alejandro contuvo un gemido. Quiso apartarse, pero sus piernas no respondieron. Ella rió de nuevo, esta vez más bajo, más íntimo, un rugido que resonó en su estómago. Ahora eres mío. La frase no era una amenaza. Sonó como un dictamen imposible de revertir. Alejandro, todavía presionado contra la muralla viviente que era su muslo, sintió como la mano de ella subía por su espalda y lo empujaba suavemente hasta quedar atrapado contra su vientre, blando solo en apariencia. De pronto se dio cuenta de que su miedo estaba mezclándose con algo más oscuro, más profundo, algo que le revolvía el vientre y le erizaba la piel por razones que su mente, todavía anclada en la lógica humana, no se atrevía a aceptar. No quiero hacerte daño, susurró Alejandro, su voz apenas un temblor entre el rugido distante de la jungla. No soy tu enemigo. Ella lo escuchó con calma, y sus colmillos rozaron su oreja. Entonces, para su sorpresa, emitió un murmullo que parecía casi un ronroneo satisfecho. Entonces casa conmigo, pequeño. Vive, conmigo. Y antes de que pudiera responder, la gigantesca mujer lo cargó como si no pesara nada, giró sobre sus talones y se internó en la selva. Cada paso suyo hacía crujir ramas que jamás se atreverían a quebrarse ante un humano. Y Alejandro, pegado a su pecho, comprendió que su destino acababa de sellarse sin que él pudiera decir una sola palabra más. Alejandro despertó con la respiración trabada, como si sus pulmones no recordaran cómo funcionar. La oscuridad era apenas rota por un resplandor tenue que se filtraba entre hojas enormes. Tardó varios segundos en entender dónde estaba. No sentía el suelo bajo su espalda, sino una superficie tibia, palpitante, que se expandía y contraía a un ritmo poderoso. Intentó moverse, pero algo áspero le raspó suavemente la mejilla. Abrió más los ojos y vio un brazo gigantesco cruzado sobre su pecho, tan pesado como una viga de metal. Olía a savia quemada, a tierra mojada y a un dulzor salvaje que se le quedó atrapado en la garganta. La respiración de ella lo envolvía por completo. Cada exhalación retumbaba en su oído como un tambor lejano. Trató de recordar cada momento después de que ella lo alzó en la jungla. Solo fragmentos. El crujido de ramas rompiéndose bajo sus pies inmensos. La sensación de volar sin alas cuando saltaba de roca en roca. Luego, una cueva amplia, caliente por dentro, con paredes vivas cubiertas de musgo fosforescente.
Ella lo había depositado en un lecho improvisado de hojas gigantes y piel curtida de algún animal muerto tiempo atrás. Ahora la tenía encima, medio cubierta por su propio cabello desordenado. Su brazo pesaba tanto que apenas podía mover los dedos. Lo más inquietante era que, de vez en cuando, su garra se cerraba y lo apretaba un poco, como para recordarle que estaba ahí, que no debía irse. Con esfuerzo giró apenas la cabeza. El rostro de ella estaba a escasos centímetros del suyo. Dormía, pero sus párpados vibraban suavemente, dejando escapar un brillo verdoso que se encendía y apagaba con cada sueño. Bajo sus labios se asomaban colmillos húmedos que relucían bajo la luz del musgo. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba cuando un ronquido grave le sacudió el pecho. Intentó con cuidado levantar el brazo que la aprisionaba. Un crujido seco en su hombro lo hizo gemir de dolor. Ella abrió un ojo de inmediato. Su mirada era una hoguera encendida de golpe en medio de la noche. Sin moverse demasiado, acercó su rostro, olió su cuello, respiró hondo y murmuró una palabra que Alejandro apenas entendió. Sonó como un nombre o un título, algo antiguo, cargado de posesión. Lo atrajo de nuevo contra su pecho, enterrando su nariz en su cabello, envolviéndolo en un calor brutal, casi sofocante. Pequeño no escapa. Alejandro tembló. Su voz, aún adormilada, era tan grave que sentía cada sílaba vibrarle en los huesos. Intentó hablar, pero un dedo enorme se posó sobre sus labios. Ella entrecerró los ojos, y una mueca que parecía una sonrisa torcida apareció entre sus colmillos. Hoy casamos. Tú y yo. Alejandro no supo si temblaba de miedo o de algo mucho más complicado de aceptar. Ella lo soltó apenas para levantarse. Verla incorporarse a su altura completa dentro de la cueva fue como observar una montaña plegarse y estirarse para cobrar vida. La piel de su espalda se tensó, revelando cicatrices profundas que parecían brillar a la luz del musgo. De pie, Alejandro apenas le llegaba a la altura de los muslos. Cuando ella notó que la miraba fijamente, se inclinó de pronto. Sus manos gigantes le rodearon la cabeza y la apoyaron suavemente contra su vientre firme. Casa. Sobrevive. Vive conmigo. La orden era clara. No era una petición. Alejandro tragó saliva. Sus manos se posaron, casi por reflejo, sobre las placas duras de su abdomen. Sintió el calor vibrar bajo sus dedos, como un motor biológico enloquecido. De pronto ella lo levantó otra vez, cargándolo como a una presa, y salió de la cueva sin esperar respuesta. Afuera, la jungla despertaba con bramidos y chillidos lejanos. Alejandro entendió que ya no era un huésped ni un prisionero. Era su compañero de casa, su posesión, su humano. Y mientras sentía el pulso monstruoso de su corazón retumbarle en la columna, comprendió que una parte de él, la parte que siempre soñó escapar de la rutina gris de la mina, estaba demasiado viva para querer huir de su lado. La luz de la mañana se filtraba apenas entre un dosel espeso de hojas tan grandes como velas de barco. El aire vibraba con chirridos de insectos y rugidos lejanos, pero para Alejandro cada sonido estaba amortiguado por el retumbar de los pasos de ella. La gigante caminaba con la seguridad de quien no teme nada, apartando lianas y troncos caídos con un leve manotazo que podría destrozar huesos humanos sin esfuerzo. Alejandro iba delante de su pecho, sostenido por un brazo firme, como un talismán viviente que ella no estaba dispuesta a dejar atrás. Cada tanto, lo depositaba en el suelo para dejarlo caminar, pero siempre lo mantenía cerca, vigilándolo con ojos de fuego líquido. En un claro húmedo se detuvieron. Ella soltó un gruñido bajo, una advertencia muda, y Alejandro entendió que debía quedarse quieto. Sin armas verdaderas, solo contaba con un cuchillo improvisado hecho de un fragmento de metal pulido en piedra. Lo sujetó con ambas manos mientras observaba cómo su protectora, su dueña, su cazadora, se agachaba y olfateaba la tierra. Su lengua bifurcada se asomó, probando el sabor del aire, y sus pupilas se contrajeron como si atraparan cada detalle oculto en la maleza. Alejandro se quedó sin aliento cuando ella se impulsó hacia adelante con un rugido sordo. Un borrón gris y azul entre troncos y raíces. El grito de la presa, un herbívoro de 6 patas cubierto de espinas, resonó como un aullido hueco. Alejandro corrió tras ella sin pensar. La encontró segundos después, agachada sobre el animal inmovilizado bajo sus garras. La bestia sangraba por la garganta, gorgoteando. Ella lo observó llegar, con la mandíbula manchada de rojo, y gruñó un ronco indicio de orgullo. Ven, pequeño. Termina. Alejandro temblaba, pero se acercó. Sujetó el cuchillo con ambas manos, se arrodilló junto a la cabeza agonizante, conteniendo arcadas, hundió la hoja improvisada en la base del cráneo de la criatura.
La mirada de la presa se apagó al instante. Ella se inclinó sobre él, olfateándolo de nuevo, ignorando la sangre que goteaba sobre su pecho desnudo. Su garra le rodeó la nuca, acercándolo para presionar su frente contra la de ella. Alejandro sintió un calor sofocante, casi ceremonial. Fuerte, murmuró entre colmillos entreabiertos. Humano fuerte. Alejandro respiraba agitadamente. Sus manos temblaban todavía sobre el pelaje aún tibio de la bestia muerta. Pero algo ardía en su pecho, un orgullo extraño, un fuego que su rutina minera jamás le había encendido. Ella no le dio tiempo a reflexionar. Con un tirón lo sentó sobre su muslo, entre las placas de armadura viva que recubrían parte de su cadera. Lo sostuvo allí como si pesara menos que un cachorro y lamió un hilo de sangre que manchaba su barbilla. Alejandro se tensó. La lengua áspera lo rozó con una lentitud que le desbarató los pensamientos lógicos. Su voz fue apenas un ronroneo rugiente. Mío. Ahora alimentas conmigo. Alejandro, sin palabras, sintió como lo alzaba una vez más. Lo acomodó sobre una roca chata, como si colocara un trofeo que solo ella podía admirar. Entonces, con movimientos que parecían danzar entre lo salvaje y lo ritual, comenzó a despedazar la presa. Cada músculo de su espalda se tensaba y aflojaba con una precisión letal mientras separaba carne, órganos y hueso, dejando a un lado la parte mejor conservada. Cuando terminó, se acercó a él con un trozo sangrante entre sus garras abiertas. Lo acercó a su boca, como una ofrenda viva. Alejandro la miró a los ojos, atrapado entre asco, hambre y la certeza de que rechazarlo no era una opción. Abrió los labios, sintió el sabor metálico estallar sobre su lengua y tragó, masticando como un animal recién nacido bajo la tutela de un depredador inmortal. Ella soltó un gruñido de satisfacción, tan gutural que hizo temblar las ramas más altas. Se inclinó de nuevo, rozó sus labios con los colmillos manchados de sangre, y lo besó. Un beso húmedo, brutal, poseído por la urgencia de marcarlo como suyo de una forma que las palabras jamás podrían explicar. Alejandro sintió como su mundo se reducía a ese calor, a esa fuerza monstruosa que lo reclamaba sin pedir permiso. Y mientras tragaba el último bocado que ella le ofrecía, supo que la jungla no lo mataría hoy. No mientras siguiera perteneciéndole a esa bestia magnífica que, entre gruñidos suaves y caricias que raspaban la piel, se aseguraba de que nadie lo arrebatara de sus garras. El eco de los disparos desgarró la calma espesa de la selva justo cuando Alejandro se atrevía a acariciar la línea áspera que recorría la mandíbula de ella. Un disparo primero, luego otro, luego una descarga que retumbó como truenos secos rebotando entre árboles imposibles de talar. Ella reaccionó antes de que Alejandro pudiera entender. Un gruñido brotó de lo más profundo de su pecho, un trueno contenido que se transformó en un rugido tan poderoso que hizo huir a los pájaros y callar a todos los insectos de la espesura. Con un manotazo, lo apartó detrás de su cuerpo gigantesco. La temperatura a su alrededor subió de golpe, como si su furia quemara el aire mismo. Alejandro escuchó gritos en el claro. Órdenes confusas entre soldados humanos de la corporación minera. Su gente. O lo habían sido. Ahora veía sus uniformes grises, las insignias de seguridad privada, los cascos de polímero resplandeciendo a la luz del sol filtrado. Y todos ellos, temblorosos, apuntando a la gigante que respiraba con un ritmo lento y aterrador, lista para matar o morir. Alejandro abrió la boca para gritarles que se detuvieran. Pero ella, sin darle oportunidad, dio un paso al frente. Cada pisada hacía vibrar la tierra bajo sus botas militares desgastadas. Uno de los soldados, demasiado joven para sostener un fusil con pulso firme, disparó por reflejo. La bala se estrelló contra la armadura natural que cubría parte de su hombro y rebotó sin más efecto que arrancarle un gruñido aún más grave. Ella rugió, esta vez con la furia pura de un animal que protege su cueva, su territorio y a su macho. Porque para ella, Alejandro era eso ahora. Su humano. Su cría. Su propiedad viva. Alejandro sintió que el miedo se mezclaba con una certeza rabiosa. Su mente, que siempre había obedecido normas, protocolos, jerarquías de la corporación, se quebró en un segundo. Se lanzó hacia uno de los soldados que apuntaba directo a la cabeza de la gigante. Con un puñetazo desesperado, lo derribó, sintiendo como el fusil se hundía en el barro. No disparen, gritó, la garganta raspada de puro terror. No la provoquen. No saben lo que hacen. Pero era tarde. Otra ráfaga iluminó el claro. 2 balas rozaron la pierna de la bestia femenina. Ella apenas reaccionó. Solo inclinó la cabeza hacia atrás, mostrando la dentadura completa, y se lanzó sobre la línea de fuego como un terremoto hecho carne.
Alejandro vio como uno de los soldados salió volando como muñeco de trapo, chocando contra un tronco y cayendo inerte. Escuchó huesos romperse bajo los puños de ella. Vio chispas cuando una bala acertó en una de sus placas óseas y se pulverizó como si hubiese golpeado roca viva. Quedó atrapado entre raíces y ramas rotas, el corazón desbocado, respirando el olor agrio de la pólvora y la sangre fresca. Sintió manos que lo agarraban, un soldado que intentaba arrastrarlo hacia la retaguardia. Alejandro reaccionó con puro instinto, hundió el codo en su costado, lo hizo rodar sobre el barro, se lanzó sobre el fusil que otro había dejado caer y se levantó, apuntando a sus propios compañeros. «¡Basta! ¡Váyanse!», gritó con voz rajada, la garganta ardiendo. Ella no los va a perdonar si siguen. Ella lo escuchó. Entre rugidos, entre golpes, entre cuerpos que caían a sus pies, lo buscó con los ojos. Fue un segundo, apenas un parpadeo, pero Alejandro sintió que todo se detenía. Ella rugió su nombre, una versión gutural y feroz de su nombre, y se lanzó sobre el último soldado que intentaba huir con el comunicador encendido. El silencio regresó cuando el último hombre escapó cojeando, dejando un rastro de sangre y terror. Alejandro bajó el arma improvisada, respirando como un perro exhausto. Ella, sangrando por varios cortes superficiales, caminó hacia él. Sus ojos, aún incendiados de furia, se suavizaron al verlo de pie, cubierto de lodo, sosteniendo un fusil como si supiera usarlo desde siempre. Ella se agachó, tan cerca que Alejandro sintió cada vibración de su pecho aún agitado. Lo olfateó. Llevó su rostro a su cuello y respiró profundamente, saboreando su sudor, su miedo, su coraje. «Mi humano», murmuró con voz rasposa, ronca de gritar y matar. «Mi cazador. Mi fiera». Y sin previo aviso, lo atrapó entre sus brazos, levantándolo como un trofeo rescatado. Lo besó sin delicadeza, sin ternura humana, sino con la urgencia brutal de quien acaba de destruir un ejército para conservar lo único que reconoce como suyo. Alejandro sintió que se quebraba y se reconstruía dentro de esos labios salvajes, comprendiendo que la lucha no había terminado. Apenas había comenzado. Y que, de ahora en adelante, pelearía a su lado, no contra ella, sino contra todo aquel que osara separarlos. El aire todavía olía a pólvora quemada y savia fresca cuando Alejandro sintió que sus pies volvían a tocar el suelo. Ella lo soltó despacio, como si temiera que la tierra misma lo robara de sus brazos. Sus ojos, aún chisporroteando rabia y algo que solo podía describirse como devoción salvaje, lo recorrieron de la cabeza a los pies, asegurándose de que no tuviera una sola herida grave. Él estaba cubierto de barro, sudor y sangre ajena, pero intacto. Una risa ahogada brotó de su garganta cuando la vio tan preocupada. Levantó la mano y la posó en su rostro gigantesco, sintiendo la textura rugosa de su piel donde la armadura viva se fundía con la carne. «Todo está bien», susurró. «Ya pasó». Pero ella no parecía dispuesta a calmarse tan rápido. Murmuraba palabras que Alejandro apenas comprendía, fragmentos de su lengua gutural mezclados con el idioma que él le había enseñado durante las largas noches en la cueva. Palabras que hablaban de fidelidad, de manada, de casa compartida, de noche sin miedo. El sol rompió las nubes justo entonces, un rayo amarillo colándose entre las copas de los árboles y pintando el claro de oro húmedo. Ella se giró lentamente, escrutando el horizonte como si pudiera oler a kilómetros de distancia cualquier amenaza. No encontró ninguna. Los soldados habían huido, vencidos por una furia que no entendían. Alejandro se permitió mirar su cuerpo, ahora salpicado de sangre y barro, herido en algunas partes, pero tan imponente como cuando la vio por primera vez. Se sintió ridículo por un instante, un minero humano, flaco y apenas entrenado para sobrevivir con herramientas oxidadas, ahora convertido en la única criatura capaz de calmar a una titán que podía derribar muros con los puños. Ella regresó su atención a él. Bajó la cabeza hasta rozar su frente con la suya, presionándola con una ternura que desmentía el rugido con el que acababa de despedazar hombres armados. «Mi humano no corre. Mi humano caza. Mi humano manda conmigo». Alejandro sonrió, sintiendo una risa temblorosa brotarle del pecho. Rodeó su cuello ancho con ambos brazos, pegándose a ella sin importarle el lodo ni la sangre. Sintió que temblaba ligeramente bajo su contacto, una vibración contenida que le recordaba lo viva, lo salvaje, lo maravillosamente brutal que era. «No más soldados», dijo él, con voz ronca. «No más minas, no más cadenas. Solo nosotros». Ella rugió un sí ronco, tan bajo que parecía fundirse con la respiración de la selva entera. Luego, con cuidado, lo alzó de nuevo, no como a un prisionero ni como a una presa, sino como a un rey diminuto para su reino secreto.
Los días siguientes fueron un ritual de reconstrucción. Regresaron a la cueva que ahora era un hogar. Alejandro improvisó trampas, mejoró sus herramientas, con cada atardecer, compartía la carne cazada, la bebida salvaje destilada de frutas fermentadas y la seguridad de saber que nadie volvería a buscarlo para encerrarlo en túneles oscuros. Ella cazaba a su lado, lo protegía y, cuando el peligro se alejaba con la noche, lo cubría con su cuerpo gigantesco, un muro de carne y calor que ningún depredador se atrevía a desafiar. El vínculo que nació del miedo creció en algo que ningún contrato de la corporación podría comprar o romper. Una alianza de instinto, deseo y un amor tan primitivo como eterno. Con el tiempo, Alejandro dejó de soñar con volver a la tierra. Para él, la selva era ahora su imperio, y ella su reina colosal. Juntos, construyeron un claro despejado entre árboles caídos, donde las bestias más peligrosas de la jungla sabían mantener la distancia. Allí, bajo un cielo que estallaba de estrellas, él la escuchaba rugir su nombre como una promesa. Una noche, mientras la lluvia cantaba sobre las hojas gigantes, Alejandro acarició su mejilla herida y le susurró: «Eres mía, y yo soy tuyo. Para siempre». Ella lo besó, un beso que selló todo lo que ya estaba escrito en su carne, en su sangre y en el rugido salvaje de la selva. Y aunque el universo entero girara allá afuera, jamás volvió a haber cadenas ni jaulas para ninguno de los dos. Solo libertad, caza y un amor tan inmenso como la bestia que había elegido a un simple humano para reinar a su lado. Fin.